Lamentablemente, en estas épocas de mucho frío, el monóxido de carbono, que es algo que está siempre presente dentro de un hogar cuando no hay buena ventilación o mal funcionamiento de un artefacto, ¿no? O sea, o por ejemplo, un brasero, para familiarizarlo un poco mejor con la gente. O sea, el monóxido de carbono es una cosa que no tiene olor, no es incoloro, o sea, no se nota en el ambiente y produce muertes como la que vos acabas de nombrar, ¿no? Esto que ocurrió en el Chaco o en Formosa creo que es, la esposa de un diputado, y en La Pampa con una periodista muy joven que, bueno, falleció por esta inhalación, ¿no? Normalmente esto ocurre con los calefones o, por ejemplo, algún calefactor de los más antiguos, de esos calefactores, por ejemplo, que no son tiro balanceado, porque el tiro balanceado, ¿qué hace? Los gases los tira para afuera directamente, ¿no? Al poder extraer de afuera aire bueno y tirar todo lo que es malo para afuera, entonces, bueno, ahí no se producen. Es lo más aconsejable que hay en este momento. Pero sí el mal funcionamiento de un calefón, de un termotanque, el mal funcionamiento de una cocina, calefaccionarse con una cocina, eso consume el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿hace falta que esté el artefacto en la misma habitación donde estas personas están durmiendo? No necesariamente. Por ejemplo, si no tenemos calefacción y tenemos un calefón o un termotanque y lo tenemos en mal funcionamiento dentro de la cocina y no tiene la rejilla o no tiene ventilación, y se produce, por ejemplo, que se apague el piloto y no corte la válvula de gas, en el caso del gas va a pasar gas. En el caso de la mala combustión, porque quema una llama roja, entonces sí ahí hay presencia de monóxido de carbono. O sea, a ver, para que se entienda bien, si nosotros ponemos en marcha una bombita de esas nafteras y la metemos adentro de un sótano, de un pozo, y nos metemos nosotros abajo, eso que larga ese motor es monóxido de carbono, ¿sí? En el caso de un calefón o de una cocina que larga llama roja o un calefactor, eso produce monóxido de carbono, o sea, tiene una combustión que es incompleta. La llama, para que esté bien, tiene que ser azul, en este caso. Entonces, para no confundir con el termotanque, por ejemplo, o un calefactor, si la válvula de seguridad no funciona bien, la válvula funciona con temperatura. Si la válvula no funciona bien, ¿qué sucede? Al no tener temperatura, se apaga el calefactor o se apaga el termotanque. Si esa válvula no funciona bien, sigue saliendo gas. Entonces ahí podés fallecer por inhalación de gas, ¿no es cierto? En este caso. Pero de la otra forma es el monóxido de carbono, que lo más común es el brasero. Y alguien me dirá, sí, pero en la sierra la gente se calefacciona con braseros y con brasa. Sí, está bien, pero normalmente están ventiladas. Entonces muchas veces, hace muchos años, la gente no sabía de qué se moría. ¿Por qué falleció si no hay nada? ¿Qué es lo que pasó? Nada. Bueno, hoy ya sabemos que fallecen por la inhalación de monóxido de carbono. Es muy común eso. Y eso se da mucho en esta época del año. Creo que hubo algo en Córdoba también, 1 o 2 personas fallecieron en Córdoba con el monóxido de carbono. Se le llama la muerte silenciosa, perdón. Eso significa que por debajo del 15%, cuando el oxígeno que respiramos, que tiene que ser del 21%, por debajo del 15% empiezan a aparecer estas cosas. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque salimos afuera y empezamos a respirar aire puro y eso nos empieza a trabajar, el oxígeno dentro del cuerpo empieza a trabajar normal y te recuperas. Sí, podés tener náuseas, podés empezar a tener dolor de cabeza, mareo. Algunas cosas que son muy comunes es, si estás en un ambiente cerrado donde el monóxido te ha consumido el oxígeno, salís afuera y te desplomas, ¿no? Ya podés quedarte desmayado o ya podés estar prácticamente por debajo del 9% del porcentaje, que es ahí donde se produce la muerte. Y no te das cuenta, no tenés forma de despertarte si estás durmiendo, o sea, te va consumiendo lentamente y vas perdiendo el conocimiento y te va llevando hasta la muerte directa, ¿no? Recomendaciones para que esto no ocurra. Bueno, la primera recomendación es tener los artefactos en muy buenas condiciones,
en excelentes condiciones, no hacerlo particularmente, sino buscar personas que estén perfectamente habilitadas, gasistas matriculados, que son las personas que están controladas, las ventilaciones, si no tenemos ventilación, las rejillitas que van abajo y que van arriba en la parte inferior y superior de una vivienda. Si no tenemos esa rejilla, lo mejor es dejar una ventana abierta, un buen porcentaje, el 50% por lo menos. Eso nos va a permitir el ingreso de aire adentro, ¿no? Y bueno, el mantenimiento, una vez por año, lo ideal sería que una persona capacitada y que esté habilitada por Ecogas, por decir algo, o el gas del Estado, como quieran llamarle, vaya a tu domicilio y te haga el mantenimiento que corresponde. Por ejemplo, una de las cosas que también nos ocurre es lo que es infrarrojo, las pantallas, ¿no? Que es lo más barato, lo que hay, con una garrafa, uno le prende la garrafa de 10 o de 15 kilos, pone una pantalla. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que eso también consume el oxígeno y eso también te puede llevar a una muerte súbita, ¿no? Totalmente rápida y ni te das cuenta, no te das cuenta. Te das cuenta si hay 2 o 3 personas y una dice me siento mal y va afuera y se cae o empieza a tener este tipo de síntomas, ¿no? Mucho dolor de cabeza, vómitos, ganas de vomitar. Eso es presencia de monóxido de carbono dentro de un domicilio.